Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Hoy nos adentramos en el tramo final de una de las historias de amor y poder más legendarias de la antigüedad, los últimos años de Cleopatra y Marco Antonio, un relato que culmina en una derrota catastrófica y un final trágico. El destino de Oriente y Occidente pendía de un hilo, y la caída de esa pareja real se convertiría en el triunfo absoluto de un solo hombre, Octavio. Las tensiones entre los dos hombres más poderosos de Roma habían llegado a su punto de ruptura. Octavio y Marco Antonio, antiguos aliados en el segundo triunvirato, se miraban ahora como enemigos irreconciliables. La rivalidad política se había transformado en una lucha personal por el poder absoluto. La propaganda de Octavio retrataba a Antonio como un traidor dominado por los encantos de una reina extranjera, mientras que los errores estratégicos del propio Marco Antonio y la deserción de sus cónsules y senadores debilitaban su causa. A comienzos del año 31 a.C., el equilibrio se rompió definitivamente. Aunque Octavio había deseado desde el principio un enfrentamiento directo, decidió revestir la guerra con un barniz moral. La declaración de guerra no fue contra Marco Antonio, sino contra Cleopatra, a quien acusó de ambicionar el dominio de Oriente del Imperio Romano. Así, Octavio evitaba un nuevo conflicto civil en Roma y convertía su campaña en una cruzada por la defensa de la República. Con esa excusa, Octavio y su fiel general Agripa trasladaron sus tropas al otro lado del mar Adriático, dispuestos a llevar la guerra hasta las costas de Grecia. Allí, en las aguas de Accio, se decidiría el destino de Roma y de Egipto. El desenlace estaba cerca. El enfrentamiento definitivo no tendría lugar en tierra, sino en el mar, en las aguas de Accio, frente a las costas de Grecia. El 2 de septiembre del año 31 a.C., se decidiría el destino de dos imperios, Roma y Egipto. Las fuerzas eran muy desiguales. Octavio contaba con una flota de más de 400 trirremes, ligeras, maniobrables y dirigidas por un estratega brillante, Marco Agripa, capaz de aprovechar cada error de su enemigo. A su lado, 70.000 infantes y 12.000 jinetes veteranos, reclutados en Italia y en las provincias occidentales, aguardaban la orden de avanzar. Marco Antonio, en cambio, disponía solo de unas 200 naves, más grandes y pesadas, con hasta 9 filas de remos y torres de varios pisos que dominaban la cubierta. Su ejército de tierra sumaba 75.000 legionarios, 25.000 auxiliares, en su mayoría mal entrenados, y 12.000 jinetes. A su lado, Cleopatra comandaba desde su majestuosa nave insignia, el Antonia, su escuadra formada por 60 navíos egipcios. Aunque aún contaba con el apoyo de varios reinos, como Judea, Arabia y Sicilia, la balanza de poder ya se inclinaba claramente hacia Roma. Antes de que las flotas se enfrentaran, Agripa se adelantó con una maniobra decisiva. En la primavera del año 31 a.C., tomó la fortaleza costera de Metona, cortando una de las principales rutas de abastecimiento de Egipto. Era un golpe estratégico. Sin víveres ni suministros, la resistencia de Marco Antonio empezaba a debilitarse antes siquiera de entrar en combate. Poco después, Octavio avanzó con paso firme. Tras ocupar Corfú sin oposición, trasladó sus tropas al continente y comenzó a moverse de forma metódica hacia el Golfo de Ambracia, donde esperaba la flota de Marco Antonio. Todo indicaba que el enfrentamiento era inevitable. Las aguas de Grecia estaban a punto de convertirse en el escenario del destino.
Mientras tanto, Marco Antonio y Cleopatra abandonaron Patras a toda prisa y establecieron su campamento en la orilla sur del estrecho que daba acceso al golfo, muy cerca del templo de Apolo en Accio. Frente a ellos, las tropas de Octavio aguardaban. Durante semanas, ambos ejércitos permanecieron inmóviles, observándose a distancia, atrapados en una tensa espera que parecía no tener fin. Las primeras escaramuzas no estallaron hasta bien entrada la primavera. Agripa, siempre audaz, aprovechó ese tiempo para atacar la retaguardia antoniana, tomando posiciones clave como la isla de Leucade y sobre todo Patras. Con esas conquistas, la situación de Marco Antonio se volvió insostenible. El cerco se cerraba y las rutas de abastecimiento quedaban cortadas. En lugar de aceptar una batalla terrestre, donde aún contaba con ventaja, Marco Antonio decidió seguir el consejo de Cleopatra y optó por romper el bloqueo con su flota. Fue una apuesta desesperada. La escasez de víveres y las deserciones se multiplicaban. Los reyes de Tracia y Paflagonia abandonaron su causa y ofrecieron lealtad a Octavio, deseosos de asegurarse su futuro bajo el nuevo poder de Roma. Y como si la fortuna quisiera sellar su destino, Quinto Delio, legado y mano derecha de Marco Antonio, también desertó. Se pasó al bando de Octavio, llevándose consigo los planes de batalla y la información estratégica del ejército antoniano. El destino de Marco Antonio y Cleopatra empezaba a escribirse con tintas de derrota. El momento de la verdad llegó el mediodía del 2 de septiembre. Una ligera brisa comenzó a soplar sobre las aguas de Accio, y Marco Antonio ordenó avanzar mar adentro. El viento empujaba sus velas, mientras Agripa, confiado, había dejado las suyas aún recogidas a la costa. La flota antoniana se desplegó en 4 escuadras, listas para el combate. En la retaguardia, la flota de Cleopatra permanecía con su pequeña división, una escuadra compuesta por naves y el tesoro real, cuidadosamente guardado en su navío insignia, el Antonia. Agripa, con su instinto de estratega, intentó volver el flanco derecho de Marco Antonio. La maniobra obligó a las naves antonianas a desplazarse, rompiendo la formación y dejando un vacío fatal en el centro. Las enormes galeras de Antonio, pesadas y lentas, se vieron superadas por las naves ligeras y maniobrables de Agripa, que avanzaban con rapidez y precisión letal. Y entonces ocurrió lo inesperado. La escuadra de Cleopatra, en lugar de entrar en combate, giró en pleno mar y huyó, abriendo una brecha en las líneas de fuego. Marco Antonio, al verla alejarse, no dudó, abandonó la batalla y la siguió. Todo había sido preparado para esa huida. El tesoro estaba a bordo de la Antonia y las velas que normalmente se retiraban antes del combate estaban listas para izarse. La historia no ha resuelto aún si Marco Antonio planeaba una retirada deliberada o si la desesperación lo arrastró hasta Cleopatra. Lo cierto es que con su partida el destino de su ejército quedó sellado. Mientras tanto, el ejército de tierra de Marco Antonio quedó al mando de Publio Canidio Craso, con la orden de conducir las tropas a través de Macedonia y Tracia hasta Asia Menor, donde podrían reagruparse. Pero este plan jamás se cumplió. Cuando los soldados supieron que Marco Antonio había abandonado la batalla y huido tras Cleopatra, la desmoralización fue total. Los emisarios de Octavio se encargaron de extender el rumor de que su general los había traicionado, convenciéndolos de rendirse a cambio de clemencia. Y así se produjo una deserción masiva. El ejército antoniano se deshizo sin presentar resistencia. En ese momento, el destino de Marco Antonio quedó sellado para siempre. La propaganda de Octavio no tardó en transformar la derrota en un relato heroico. La presentó como una victoria absoluta, no solo un rival político, sino solo un enemigo extranjero. Según esa versión, Marco Antonio ya no era romano, sino un hombre corrompido por el lujo y los encantos de Oriente.
fue el triunfo de Occidente sobre Oriente, de la República Romana sobre la monarquía egipcia, y el primer paso hacia el nacimiento de un nuevo orden, el imperio. A pesar de la huida de sus líderes, las naves de Marco Antonio siguieron combatiendo con desesperación. Durante horas resistieron hasta que Octavio, impasible, dio la orden de incendiar todas las naves enemigas. Las galeras ardieron una tras otra, envueltas en humo y gritos, mientras el fuego consumía lo que quedaba del sueño de Marco Antonio y Cleopatra. La pareja real había escapado de la trampa, pero su destino ya estaba escrito. Navegaban rumbo a la muerte. La batalla de Accio no solo les arrebató una parte esencial de su ejército, sino también la lealtad de sus últimos aliados, que abandonaron su causa uno tras otro, buscando refugio bajo el poder vencedor. Roma tenía ahora un solo señor, un dueño absoluto, Octavio. El joven heredero de Julio César acababa de sellar su dominio sobre el mundo. Cleopatra no estaba dispuesta a regresar a Egipto como una derrotada. Sus naves, aún resplandecientes, navegaron hacia Alejandría con las velas desplegadas y los mástiles adornados, mientras los coros entonaban himnos triunfales que pretendían ocultar la magnitud del desastre. En el cabo Ténaro, la reina recibió una noticia que confirmaba sus peores temores. El ejército de tierra se había rendido a Octavio a cambio de clemencia. Egipto quedaba solo frente al poder de Roma. Aún así, al llegar a su capital, Cleopatra retomó el control con la energía que siempre la había caracterizado. Ordenó la ejecución de los sospechosos de traición y trató de mantener en pie lo que quedaba de su reino. Por su parte, Marco Antonio, derrotado y exhausto, se dirigió a Libia con la esperanza de reunir las 4 legiones que aún le quedaban en la Cirenaica. Pero la esperanza se desvaneció pronto. Al saber que también esas tropas habían desertado, estuvo a punto de suicidarse. Solo la lealtad de sus hombres lograron detenerlo. De regreso a Alejandría cayó en una profunda apatía. Se aisló del mundo y se refugió en una pequeña casa de la isla de Faro, a la que llamó Timoneion, en memoria del filósofo Timón de Atenas, símbolo de la amargura y el desencanto. Cleopatra, mientras tanto, seguía aferrándose a sus sueños, aunque cada vez fueran más imposibles. Intentó reconstruir su ejército y una flota, y llegó incluso a imaginar un nuevo reino en Hispania, lejos del alcance de Roma. Pero en el fondo sabía que Octavio no se detendría. Consciente de que la derrota era inevitable, trató de negociar con él, pidiéndole que asignara Egipto a uno de sus hijos y que Marco Antonio pudiera vivir en paz, como un simple ciudadano romano. A pesar de sus esfuerzos diplomáticos, la realidad era cada vez más sombría. Cleopatra tuvo que emplear toda su energía para sacar a Marco Antonio de su aislamiento. Organizó banquetes y celebraciones con motivos tales como la imposición de la toga viril a su hijo Antilo, el ingreso de Cesarión en la lista Efebia y su 53º cumpleaños, con la esperanza de devolverle el ánimo. Y así, entre música, vino y recuerdos de un pasado glorioso, Marco Antonio volvió a su lado. Juntos aceptaron su destino, compartiendo los últimos placeres de la vida mientras esperaban la llegada de la hora final. A finales del año 31 a.C., Octavio se vio obligado a regresar a Italia. Necesitaba fondos para pagar a sus tropas, y Roma atravesaba una grave crisis económica que hacía imposible mantener el ejército sin nuevos recursos. La solución era evidente. Había que ir allí donde aún quedaba dinero, y ese lugar era Alejandría. En la legendaria capital egipcia, Cleopatra guardaba el inmenso tesoro de los Ptolomeos, que podía financiar el futuro imperio. Decidido a apoderarse de él, Octavio ordenó a Cornelio Galo invadir Egipto por tierra, mientras él avanzaba con su flota por la costa oriental del Mediterráneo.
Marco Antonio, tratando de frenar la ofensiva, se enfrentó a Galo en Parentonium, pero fue derrotado. Mientras Octavio avanzaba, iba sumando nuevos aliados a su causa. Entre ellos, el más entusiasta fue Herodes, rey de Judea, que veía en la victoria romana la garantía de su propio poder. Para Cleopatra la situación se volvió desesperada. Su aliado más fiel, Amintas de Galacia, también la traicionó y se pasó al bando de Octavio. El cerco sobre Egipto se cerraba sin remedio. Según los historiadores Plutarco y Dion Casio, que describieron esta historia 100 años después, durante este tiempo Cleopatra practicó un doble juego, negociando con Octavio a espaldas de Marco Antonio. Es probable que buscara la salvación de sus hijos, y tal vez que Cesarión pudiera reinar sobre un Egipto vasallo de Roma, ofreciéndole como única contrapartida el libre acceso a Egipto y a su tesoro. Durante esta negociación, Octavio fue enviando mensajes tranquilizadores a Cleopatra, ganando tiempo, pero ésta nunca confió en los mismos. Tanto es así que ordenó la huida de Cesarión al reino de Sudán y se encerró con su tesoro y sus más leales fieles en su palacio, pues en ningún caso quería caer viva en manos del vencedor. A comienzos del año 30 a.C., Egipto estaba acorralado, con Octavio en la frontera oriental y las legiones de Cornelio Galo en la occidental. Marco Antonio intentó negociar con Octavio, ofreciéndole renunciar a sus poderes y vivir como simple ciudadano, e incluso a sacrificar su propia vida si con ello salvaba la de Cleopatra. Octavio ni siquiera se molestó en contestarle. Ya había empezado a interactuar con Cleopatra, y ésta ya le había mandado su cetro y la diadema en señal de alianza. Como respuesta a esta entrega, Octavio le propuso a Cleopatra que abdicara oficialmente a la corona de Egipto y ejecutara a Marco Antonio, a lo que ésta se negó. Y así llegamos a la primavera del año 30 a.C., cuando las tropas octavianas tomaron Pelusio y a principios de verano ya estaban a las puertas de Alejandría. Marco Antonio, en un vano intento de defender la ciudad, lanzó a su debilitado ejército contra las tropas de Octavio el 31 de julio. A partir de aquí, ya no hubo más enfrentamientos bélicos. Esta fue su derrota final. Abatido por la misma, Marco Antonio fue informado erróneamente por sus generales de que Cleopatra se había quitado la vida. Angustiado, suplicó a su esclavo Eros que lo matara, pero éste prefirió matarse a sí mismo antes de cumplir esa orden. Ante esta situación, Marco Antonio se clavó la espada, pero justo en ese momento apareció Diomedes, el secretario de Cleopatra, para anunciar que la reina estaba viva. Moribundo, fue llevado hasta Cleopatra, quien lo recostó en su lecho, lo cubrió con sus vestiduras y golpeándose el pecho lo llamó su señor, su marido y su emperador. Poco después murió en sus brazos, no sin antes aconsejarla que intentara salvar su vida. Octavio sabía que el desenlace estaba cerca, pero aún tenía un último acto de desafío por parte de Cleopatra. Sospechaba que la reina, antes de rendirse, preferiría quitarse la vida y destruir con ella el inmenso tesoro de los Ptolomeos, riqueza que él ansiaba incorporar a su triunfo. Su deseo era mantenerla con vida para exhibirla encadenada en Roma, como símbolo del fin de una era, pero eso era precisamente el destino que Cleopatra quería evitar a toda costa. Con el objetivo de lograr su captura, Octavio envió a su fiel oficial Proculeio con órdenes expresas de tomarla prisionera. La reina, encerrada en su palacio, se negó a recibirlo cara a cara y solo pudo hablar tras una puerta cerrada. En esa breve negociación, preocupada más por el futuro de sus hijos que por el suyo, Cleopatra intentó asegurar la continuidad de su linaje y la protección de Egipto. Pero mientras ella hablaba, Proculeio, siguiendo un plan audaz,
logró entrar por una de las ventanas y sorprenderla. Al verse acorralada, la reina intentó hundirse un puñal en el pecho, aunque su captor fue más rápido y le arrebató el arma. Desde ese instante quedó bajo la estricta vigilancia romana. Pocos días después, el 1 de agosto, Octavio hizo su entrada triunfal en Alejandría. Lo primero que ordenó fue la ejecución de Antilo, el joven hijo de Marco Antonio, de apenas 17 años. Con ello acababa con la posible descendencia masculina romana de su antiguo rival. También dispuso que Cesarión, el hijo que Cleopatra había tenido con Julio César, y al que había enviado al Sudán para ponerlo a salvo, regresara a Egipto. Pero el muchacho nunca llegó. Fue asesinado en el camino por orden de Octavio. Con su muerte, el emperador eliminó el último heredero directo de César y vendió definitivamente su propia posición como único sucesor del gran dictador romano. Después de la caída de Alejandría, Octavio tenía ante sí dos objetivos fundamentales: apoderarse del fabuloso tesoro de los Ptolomeos que Cleopatra aún custodiaba y mantenerla con vida para exhibirla como símbolo de su victoria en Roma. Sin embargo, la reina no estaba dispuesta a rendirse sin intentar una última jugada. Con la astucia que la había caracterizado en sus relaciones con Julio César y Marco Antonio, Cleopatra solicitó una audiencia con Octavio. Esperaba, quizá, conmoverlo o seducirlo con la misma elegancia y magnetismo que había desarmado a los hombres más poderosos de su tiempo. Pero esta vez su encanto no surtió efecto. El joven general romano, implacable y políticamente calculador, la rechazó con una frialdad que marcaría su destino. De aquel encuentro quedaron anécdotas, como la burla acerca del tamaño de su nariz, que siglo más tarde inspiraría reflexiones sobre los caprichos del azar en la historia. Más allá de especulaciones, lo cierto es que Octavio permitió que Cleopatra rendiera homenaje a Marco Antonio. Durante las ceremonias fúnebres, su serenidad ocultaba un profundo propósito, pues poco después intentó quitarse la vida y emprendió una huelga de hambre decidida a no servir de trofeo en manos romanas. Octavio, alarmado ante la posibilidad de perder su valioso botín político, la persuadió de desistir. Al parecer, la reina fingió aceptar su destino y retomó una rutina controlada por sus guardianes. Y así se llegó a la mañana del 12 de agosto. Cleopatra, resignada pero serena, visitó por última vez la tumba de Marco Antonio. Luego se bañó, se cubrió de ungüentos aromáticos, se maquilló con esmero y se ciñó a las vestiduras reales, ayudada por sus fieles sirvientas Iras y Carmión. Con la dignidad intacta, envió una carta a Octavio solicitando ser enterrada junto a su compañero. Cuando sus hombres acudieron alarmados a comprobar su estado, encontraron que la reina había cumplido su última voluntad: morir como una soberana. Cleopatra yacía en su lecho rodeada por las insignias que evocaban su doble herencia, la faraónica de Egipto y la Macedonia de los Ptolomeos. A su lado, dos sirvientas luchaban por su último aliento, testigos silenciosos de un final cuidadosamente planeado. Así moría Cleopatra VII, la última faraona del Nilo, a los 39 años. Al ver que Roma le había arrebatado el poder y la dignidad, decidió ejercer la única libertad que aún conservaba, la de elegir su muerte. Su última maniobra fue una de astucia frente a Octavio, el hombre que había destruido su reino y su linaje. Logró engañar su vigilancia y cumplir su propósito antes de ser llevada a Roma como trofeo. Pese a su furia, Octavio ordenó que el cuerpo de Cleopatra fuera sepultado junto al de Marco Antonio, un gesto entre el respeto y la conveniencia política. El modo de su muerte sigue siendo un enigma que fascina desde hace siglos. Las versiones oscilan entre un veneno escondido en una joya y la mordedura de un áspid. Según un rumor, un campesino había entregado esa mañana una cesta de higos
en la que se ocultaba la serpiente mortal. Autores como Estrabón, Plutarco y Dion Casio relataron el hecho sin decantarse por ninguna hipótesis, aunque la tradición acabó imponiendo la imagen de la reina mordida por la cobra sagrada de Egipto. Fue la propaganda de Octavio la que consolidó esta versión. Durante su desfile triunfal en Roma se mostró una estatua de Cleopatra con un áspide enroscado en el brazo, símbolo de su derrota y de su exotismo. Aquella figura en realidad representaba a la diosa Isis en su papel de gran maga, pero el símbolo se reinterpretó. De este modo, la serpiente, emblema de poder y divinidad, se transformó en sello de una muerte legendaria y perpetuó el mito de la reina que prefirió morir antes que someterse al Imperio Romano. Con la muerte de Cleopatra se apagó la última luz del mundo helenístico. Sin embargo, su figura trascendió el tiempo. Roma tal vez no reconoció la grandeza de la monarquía que ella encarnaba, pero el ideal dinástico y el refinamiento cultural del mundo tolemaico ejercerían una influencia sutil sobre el pensamiento político romano durante generaciones. La Cleopatra real, astuta y decidida, quedó pronto sepultada bajo capas de propaganda. Octavio y sus cronistas modelaron su imagen a conveniencia, transformándola en el arquetipo de la mujer fatal, seductora, exótica y peligrosa, un espejo de los temores masculinos ante el poder femenino. Sin embargo, detrás de ese retrato deformado se encontraba una monarca que había luchado por mantener la independencia de su reino y consolidar una legitimidad que combinaba la herencia macedonia y la tradición faraónica. A lo largo de los siglos, su figura ha sido reinventada una y otra vez. Ningún personaje femenino de la historia ha inspirado tantas versiones, tantas pasiones y tantos símbolos. Cada época ha proyectado en ella sus propios ideales, desde la cortesana manipuladora hasta la heroína romántica o la mujer sabia y libre. Así, entre el mito y la historia, Cleopatra sigue viva. Más de 2000 años después, su nombre aún despierta fascinación, el misterio de su vida y de su muerte, la grandeza y la tragedia de su destino, junto a Marco Antonio, continúan evocando la eterna pregunta sobre el poder, la ambición y la libertad. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.